Bueno, pues este año hemos estado estudiando consejería bíblica. Aprendimos cómo recolectar datos, cómo comparar esos datos con la palabra de Dios en diversas doctrinas bíblicas. Y ahorita ya estamos en la parte que es más aplicable, situaciones que suceden en nuestra vida, cómo hay que enfrentarlas, cómo hay que aconsejar. Y hemos platicado que a los primeros que vamos a aconsejar son a nosotros mismos. No podemos dar algo que no tenemos, y situaciones van a llegar a la vida, conflictos, dificultades, y tenemos que ministrarnos primeramente a nosotros mismos para ministrar a alguien más. Y lo vemos a través de la Biblia, especialmente en los Salmos. Leemos cosas como: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí tenemos al salmista hablándose a él mismo, predicándose a él mismo. Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se responde: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y esa es la serie que hemos estado comenzando. Cuando estoy en tristeza, cuando estoy en temor, cuando estoy en conflictos, y ahorita estamos cuando estoy sin perdonar. Sin perdonar. ¿Qué hacer cuando nos ofenden y llegan situaciones complejas a nuestra vida? Ya empezamos a estudiar la semana pasada que debemos de perdonar. Y la definición de perdonar simplemente es dejar ir, liberar, descansar. Cuando no perdonamos, ni nosotros avanzamos, ni dejamos que la otra persona avance. Y esto estropea, da una mala imagen del Evangelio a un mundo perdido que necesita ver a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a continuar con ese tema. Y lo primero que vamos a ver es: ¿por qué no puedo perdonar? ¿Por qué? Si yo soy creyente, si el Espíritu Santo mora en mí, si comprendo las Escrituras, ¿por qué no puedo perdonar? Y vamos a ver varias opciones que espero nos ayuden para poder perdonar. Como hemos aprendido, todo creyente está capacitado para perdonar. Tiene todo lo que necesita. Aquel creyente verdadero que dice que no puede perdonar, vamos a ver el día de hoy cuál es la realidad de eso. Tenemos grandes ejemplos en la Biblia de hombres que perdonaron a pesar de que les hicieron un gran mal. Por ejemplo, vamos a comenzar en Génesis 50. Vamos a Génesis 50. Versículos 20 al 21. Ahí vemos a José. José sus hermanos le hicieron la vida imposible. Lo golpearon, lo echaron en una cisterna, lo vendieron. Luego llega como esclavo a casa de Potifar. La esposa de Potifar le levanta falsos. Luego lo meten a la cárcel. Luego alguien promete que lo va a sacar, ayudar, se le olvida. En fin, José pasó por muchas cosas difíciles, mucho dolor a causa de sus hermanos que lo trataron mal. Pero ¿qué dice José en Génesis capítulo 50, versículo 20 y 21? ¿Cómo ve José esa situación? Dice José cuando tiene frente a sus hermanos, después de que murió su papá: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Versículo 21. Mas ahora no tengan miedo, yo los voy a sustentar y también voy a sustentar a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. No hay rencor, no hay enojo, no hay amargura. No simplemente los perdonó, sino que los va a mantener, les va a ayudar. Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 24. Versículos de 6 a 7. Ese es el caso de David. David le salva la reputación y la vida a Saúl cuando mata al gigante filisteo.
Luego David sale a pelear contra los sanguinarios filisteos y obtiene victoria tras victoria, pero Saúl comienza a tener una envidia de David. Y llega un espíritu malo a la vida de Saúl. David toca el arpa y él tiene alivio. A pesar de todo ese bien que David le daba a Saúl, en un arranque de enojo, Saúl toma una lanza, se la avienta a David e intenta matarlo. Y eso lo hizo varias veces. David tiene que salir huyendo, deja a su familia, a su esposa, sus padres, su hogar, y se la pasa huyendo porque Saúl ha intentado matarlo 15 veces. Pero finalmente David tiene a Saúl enfrente de él, en una posición muy vulnerable. Y miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Los amigos de David lo están animando a que acabe con sus problemas y mate a Saúl ahí. Pero ¿qué dice David? Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Y dijo David a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Más adelante platican los dos y David le dice: te perdoné y yo no te voy a hacer daño. Pero tenemos un ejemplo superior y más hermoso en Lucas capítulo 23, versículo 24. Lucas capítulo 23, versículo 24. Dice el Evangelio de Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermana, no la había visto, qué bueno que está con nosotros. Y el hermano Rubén no vino con usted. Se quedó ya. Se quedó. Bueno, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34, perdónenme. Perdónenme. Ni modo que no me perdonen. Lucas 23, 34. El Señor Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. El Señor Jesucristo alimentó multitudes, vino a salvarlos de la condenación de sus almas. Vino a ser luz y a pesar de eso, por envidia, lo entregan, lo traicionan y termina crucificado derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y estas son sus palabras en la cruz del Calvario cuando Él está muriendo: Padre, perdónalos. Perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Muchas personas ofenden, hieren y en realidad no saben lo que hacen. No saben, no tienen ni idea el impacto que eso va a tener. Son ignorantes. Y más adelante lo vamos a ver. Así es de que no hay razón por la cual tú no puedas perdonar al ofensor. Si tú dices que eres un creyente, no hay razón por la cual no puedas perdonar al ofensor. Cristo Jesús nos dejó un gran ejemplo. Miren lo que dice Efesios 4:32. Miren lo que dice Pablo a estos hermanos: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y miren la siguiente petición: perdonándonos unos a otros. ¿Y cómo debo de perdonar? Miren el resto del versículo: como Dios también te perdonó a ti en Cristo. El Señor Jesucristo, Dios te ha perdonado a través del Señor Jesucristo. Y con esto realmente nos desarma cómo no perdonar a aquel que nos ha ofendido. Colosenses 3:13, miren lo que dice. Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros y, díganlo con ganas, y
Perdonándonos. Si nos da trabajo decirlo, más trabajo nos va a dar hacerlo. Soportándonos unos a otros y perdonándonos. Perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿cómo debes de perdonar? El resto del versículo te lo dice. De la misma manera, igualito que Cristo te perdonó, así también tú debes de perdonar. Esto debería de ser suficiente para terminar la clase aquí e irnos a casa, ¿no crees? ¿Qué más? Así como Cristo nos perdonó, no tenemos excusa ante Él. ¿Sabes quién no puede perdonar realmente? ¿Sabes quién no puede perdonar? Alguien que no tiene una relación genuina con Cristo Jesús. Esa persona no puede perdonar, y lo entiendo porque no ha experimentado el inmenso perdón de sus pecados por parte de Dios. No sabe lo que es, no lo ha experimentado. No se le puede decir a esta persona, hey, perdona como Cristo te perdonó. Gracias a eso vas al cielo, tienes vida eterna, tienes una vida nueva. No se le puede decir eso porque son palabras extrañas para él. No lo entiende, no lo asimila, no lo ha experimentado, es incomprensible. Quizás ellos llegan a decir que son creyentes, pero con sus hechos lo niegan. Pueden llegar a decir, Dios conoce su corazón. Pero si no perdonan, ahí hay un foco rojo, una alerta grande. Miren lo que dice Primera de Juan 2:9. Primera de Juan 2:9, sí. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz, sabemos que el Señor es luz, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Podrá decir todo lo que quiera, hablará muy bonito, pero si aborrece a su hermano, está en tinieblas, está en tinieblas. Primera de Juan 2:11, ahí más adelantito, Primera de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vamos a darle la vuelta a Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 4:20. Y claro, pueden leer ustedes todo este libro, Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, él es... Yo no lo dije, lo dijeron ustedes y ahí está en la Biblia. Yo pudiera hacer mil cosas, pero si aborrezco a mi hermano, la realidad es que no amo a Dios, porque miren el resto del pasaje. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Es ilógico, no puede ser. Un incrédulo intentará perdonar, pero no va a poder. Porque la ofensa dominará su mente en lugar de que lo domine la palabra de Dios. Se levantará y la ofensa estará aquí. Tendrá una predisposición grande y pensará que siempre están contra él. La ofensa va a estar en su corazón y lo va a dominar. Pero el creyente lo tiene que dominar la palabra de Dios. Si tú eres un creyente verdadero y no puedes perdonar, es porque no quieres. La realidad es que no quieres perdonar. Te has encariñado con esa ofensa y no la quieres dejar ir. Dios te ha perdonado. Ya no eres esclavo del pecado. Tienes el Espíritu Santo. Comprendes las Sagradas Escrituras.
Esto que hemos estudiado hasta ahorita debe de estar taladrando tu corazón si no has perdonado y eres un verdadero creyente. No, es imposible que después de escuchar estos pasajes, lo de la semana pasada, si eres un creyente verdadero, esto debe de estar taladrando tu corazón. Esto debe de estarte haciendo sentir incómodo y con la necesidad de buscar perdón en Cristo Jesús y una reconciliación bíblica como lo estudiamos en clases anteriores. Tú tienes una deuda con Dios mucho mayor que la que el ofensor tiene contigo, como el mismo Señor nos lo dice. Ve conmigo por favor a Mateo 18. Mateo 18. Vamos a empezar en 26 y 27. Imagínate todas tus ofensas contra Dios, todos tus pecados, todas esas cosas con lo cual lo has ofendido. Imagínate la deuda que tienes con Dios. Y aquí el Señor nos dice esta parábola. Había un siervo que le suplicaba a su amo con el cual tenía una deuda y le decía: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. ¿Y qué hizo? Le perdonó la deuda. Aquí tenemos a alguien suplicándole a su amo que lo perdone y el amo lo perdona. Versículo 29. Este mismo era amo de otro esclavo y ahora este le suplica no sé cómo dibujar manos cruzadas, pero bueno. Ahora este le está suplicando al que se le perdonó. Y miren las palabras, versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Esas son las mismas palabras que él le había dicho a su amo. Mas él no quiso. No es que no podía, es que no quería, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Versículo 32. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú de haber tenido misericordia de igual manera de tu consiervo, como yo tuve misericordia contigo? Y la respuesta es sí. Sí debía de haber tenido misericordia. Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Es decir, así como Dios te perdonó, debes de perdonar. Debes de perdonar sus ofensas. Este terminó también en prisión, con los verdugos, dice ahí. Y mira que dice ofensas, habla en plural también. Debemos de perdonar. Si tú dices que eres creyente y no puedes perdonar, la realidad es que no quieres. La realidad es que no quieres. ¿Qué hacer cuando estás sin perdonar? Recuérdate a ti mismo que se te perdonó una deuda mucho mayor. Mucho mayor. Recuérdate que puedes y debes de perdonar en Cristo Jesús. Solo los incrédulos, los que no tienen una relación con Dios, ellos no pueden perdonar. Y recuérdate que si no perdonas, enfrentarás la furia de tu Creador. De tu Creador. ¿Están listos para las preguntas de reflexión? Cuando dices que no puedes perdonar, ¿sabes la verdadera razón por la cual no perdonas? ¿Sabes la verdadera razón?
¿Será que hay en ti incredulidad o rebeldía? A lo mejor ese conflicto es la misericordia de Dios que te está demostrando que no tienes una relación con Él. Analiza qué hay en tu corazón. Si eres un creyente nacido de nuevo, puedes y debes perdonar como Cristo te perdonó. ¿Qué razones das cuando dices que no puedes perdonar? ¿Qué razones das? Ahora no me las des a mí. Imagínate que estás delante de Dios. ¿Qué razones le das al Señor? Es que no lo perdono ¿por qué? Cuando oras, ¿qué le dices al Señor? ¿Crees que Dios acepta esas razones después de lo que hemos estudiado? Híjole. Dice John R. Smith, el verdadero perdón nunca es demasiado tarde, pero el perdón tardío rara vez es verdadero. El verdadero perdón nunca es demasiado tarde, pero el perdón tardío rara vez es verdadero. ¿Qué sucede? Esto es entre hermanos, pero si yo tengo un problema con alguien que no es creyente, ¿qué debo de hacer? ¿Qué dice la Biblia que yo debo de hacer? Y ese va a ser nuestro siguiente tema. ¿Qué hacer cuando tengo un conflicto con un incrédulo? Alguien que no tiene una relación verdadera con Dios por medio de Cristo Jesús. La Biblia siempre nos va a animar a buscar la reconciliación bíblica con el hermano. Debemos de perdonar cuando se nos pida, como lo hizo el Señor Jesucristo, sin condiciones, inmediatamente, y como leímos, de corazón. Pero con los incrédulos, aquellos que no entienden las cosas de Dios, quizás sea diferente, porque a ellos no les interesa su testimonio delante de Dios, no les interesa reflejar una vida que traiga gloria a Dios. El conflicto es un medio que Dios va a usar para que nos demos cuenta realmente que hay en nuestros corazones. No es casualidad. Dios va a sacar ahí lo que realmente hay en nuestros corazones. Miren lo que dice 1 Corintios 11. (17 al 19). ¿Ya lo tienen? ¿Por qué están tardando tanto? Está fácil entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo hayan. ¿Ya lo encontraron? Ya ven, si no les hubiera dado ese tip, ni lo hubieran encontrado, estarían ahorita busque y busque. Dice 1 Corintios 11 del 17 al 19. Miren, esto es algo bien interesante con lo que respecta a los conflictos y problemas. Dice Pablo, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya divisiones. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cómo dice él que es preciso, necesario que haya divisiones? ¿Cómo es posible que Pablo diga que las divisiones son necesarias? ¿En qué está pensando Pablo? Mira lo que dice el resto del versículo, algo interesante. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Aprobados. El conflicto saca a la luz aquello que hay en nuestro corazón verdaderamente. Y también saca a la luz aquellos que son realmente creyentes, porque saben perdonar como su Padre Celestial sabe perdonar. Un creyente se esforzará grandemente para buscar la reconciliación bíblica. A un inconverso no le va a interesar, lo más importante va a ser su orgullo, su ofensa y su comodidad. Pero para el Hijo de Dios no. Para el Hijo de Dios lo más importante es la gloria del Señor Jesucristo y la restauración con los hermanos. ¿Qué debe de hacer cuando no hay una reconciliación total con el incrédulo, con aquella persona que
no le interesa la gloria de Dios, ¿qué tenemos que hacer ahí en ese caso? Miren lo que dice Romanos capítulo 12. Versículo del 17 al 21. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Les puedo dar otra pista, ¿eh? Romanos 12 está entre Romanos 11 y Romanos 13. Espero que les ayude. ¿Sí? ¿Sí te ayudó? Sí, a ver, qué bueno. ¿Qué hacer cuando no se puede lograr esa reconciliación con el incrédulo? Y el pastor Chance ya dijo quiénes son los incrédulos esta mañana. Debemos de hacer lo posible en lo que está de nuestra parte, de que no haya nada que se nos acuse delante de Dios. Básicamente es lo que nos va a decir Pablo aquí. Miren lo que dice Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por... Aquí vemos un ejemplo de alguien dándole mal a un creyente. Y Pablo le dice, tú no hagas lo mismo. Tú eres diferente. No le pagues a nadie mal por mal. Y luego dice, procura lo bueno de... ¿Qué? ¿De cuántos? ¿De cuántos? Todos. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Y eso incluye aquel que te ha ofendido. Ahí está aquel incrédulo. Versículo 18 dice, si es posible, porque a veces no es posible, si es posible en cuanto dependa de ti. Pablo aquí está diciendo que tenemos que hacer todo lo posible. Debemos de esforzarnos, debemos de buscar darle misericordia, darle amor, cuidar su corazón, proteger nuestra relación con Dios. Debemos de hacer todo lo que está de nuestra parte. En cuanto está de tu parte, debes de estar en paz. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Todos los hombres. Haz todo lo posible por estar en paz con todos los hombres. Nuevamente dice todos, y ahí incluye a tu ofensor. Ahí incluye el que te ha hecho mal. Versículo 19, Pablo no quiere soltar la línea de pensamiento y al contrario, habla más intensamente y más directamente. Sabes, hermano, no te vengues tú mismo. Amados míos, deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Puedes verlo? No es tu papel desquitarte. No es tu papel ser juez, evaluar, dictar sentencia y ejecutarla. Ese no es nuestro papel. No es nuestro papel castigar a la persona, ser hostil contra esa persona. Ese es el papel de Dios. No nos vayamos a creer Dios. No es nuestro rol, no es nuestro llamado. Nuestro llamado es diferente. Versículo 20. Pablo lo hace todavía más claro. Así que, es decir, Pablo nos va a dar un resumen práctico. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Piensa en esto. Dale de... ¿Qué significa eso? Tú trabajaste para obtener un salario, para comprar esos alimentos, quizá cocinarlos. Tú te esforzaste, le dedicaste tiempo. Y quizá en tu mente está, se los voy a dar a mis hijos. Y aquí el Señor te dice, no, dale a tu enemigo. Todo eso que trabajaste, dale de comer. Dale, provéele alimento, algo básico. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Pablo no solo habla de alguien que no se lo merece, sino de alguien que es tu enemigo. Lo está clasificando como tu enemigo. Y si tuvieres sed, dale de beber. Dale de beber. Pues haciendo esto, y en aquella época, recuerden que no era de abrir la llave y tomar el agua, no requería un esfuerzo para obtener el agua. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
Hay quienes dicen que simplemente esto significa que se va a avergonzar, se va a confundir, va a decir, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, esto no lo hace cualquiera, lo hace un verdadero hijo de Dios, nada más. Versículo 20 nos da la clave de todo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la estrategia que el Señor nos ha llamado con los incrédulos, hacer todo lo posible para estar bien con ellos y darles bien por el mal que nosotros vamos a recibir. Alguien lo dijo de una manera interesante. Devolver bien por el bien recibido es humano. Te dan bien y tú das bien, eso es humano, cualquiera lo puede hacer. Devolver bien por el mal recibido es divino, pero devolver mal por el bien recibido es animal. Eso es lo que hacen las bestias. Nosotros buscamos hacer lo que es divino, devolver bien siempre, porque así nos pide el Señor. Esa ofensa la debes de tomar como una oportunidad para evangelizar. No sabes si Dios tocará ese corazón como tocó el tuyo. Esa persona no ha recibido el perdón de Dios, por eso no sabe lo que es. No lo va a comprender hasta que llegue a su vida. Y acuérdate que tú estuviste en la misma situación. Tú pensabas igual, tú actuabas igual. El creyente debe de estar preparado siempre para perdonar al inconverso en cualquier momento. Tal como Dios está listo todo el tiempo para perdonarte a ti, para hacerlo contigo. Dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor está presto ahí cuando nos arrepentimos para perdonarnos, y así nosotros debemos de perdonar a aquel que nos ha ofendido. No clasifiques el tamaño de la ofensa con el inconverso, porque Dios no ha clasificado el tamaño de la ofensa que tú le has hecho a Él. Este escenario no aplica a un conflicto donde ambos son creyentes. Ya aprendimos que en un conflicto entre creyentes debe haber una reconciliación bíblica. ¿Qué debes de hacer cuando estás sin perdonar al incrédulo? Esfuérzate. Esfuérzate aunque no quieras. Debes de hacer todo lo posible que está de tu parte para estar bien con él. Recuerda que tienes una misión de evangelización con esa persona. No conoce al Señor, hay que presentárselo. ¿Están listos para las preguntas de aplicación? Dos hermanas están listas, qué bueno, gracias a Dios. ¿Y los otros qué, los perdono o me enojo? ¿Están listos? ¿Estás en paz con Dios de la manera que actuaste la última vez que tuviste un conflicto con un inconverso? ¿Estás en paz con Dios de la manera que actuaste la última vez en un conflicto con un inconverso? ¿Qué cosas harías diferente después de este estudio? ¿Qué cosas harías diferente? Muy seguramente el Señor ha estado hablando a tu corazón. Estamos aquí para ser redarguidos, para aprender y hacer cambios en nuestra vida que le traigan gloria a Dios. Y entramos a una pregunta interesante, complicada. ¿Cuánto debo de perdonar a mi hermano? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, pues vamos a orar para terminar, ya se la saben. Lucas capítulo 17. Ya se quieren ir a su casa, ¿verdad? Todavía tenemos una hora. ¿Cuánto debo de perdonar a mi hermano? La Biblia siempre nos va a animar a buscar la reconciliación bíblica entre los hermanos, siempre, ya lo hemos estado estudiando. Debemos de perdonar cuando se nos pida, como el Señor Jesucristo lo hizo, sin condiciones, de corazón, inmediatamente. Pero la verdad es que hay ocasiones en las cuales nuestros hermanos, aquellos que dicen que son creyentes, que tienen una relación
con Dios reinciden en su conducta una y otra y otra y otra vez. El Señor nos indica qué debemos de hacer en estos casos también. Aquí vamos a ver en este pasaje un conflicto entre hermanos. Alguien ha ofendido, dice que lo siente, pero vuelve a hacerlo y hacerlo y hacerlo. ¿Qué debemos de hacer? Miren lo que dice el versículo número 1. Lo primero que vamos a ver nosotros es que debemos de perdonar confiando en Dios. Miren lo que dice Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible. Van a pasar. Ya lo estudiamos en el primer tema acerca de los conflictos. La palabra tropiezo indica poner trampas para que alguien caiga. Es decir, siempre habrá ofensas, siempre habrá trampas para que caigas. Cuando menos lo acuerdes, ya habrá ahí una trampa. Ya alguien te dijo algo, ya alguien te preguntó algo incómodo, ya alguien te hizo cara. Siempre va a haber trampas para que caigas. Es imposible que no haya. Dijo el Señor Jesucristo: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Dios promete con esta frase que la ofensa no va a quedar sin castigo. No va a quedar sin castigo, y usa una expresión de gran dolor. Ay de aquel. En el contexto, la alerta va dirigida a los fariseos incrédulos que hacían tropiezo por medio de mentiras acerca del Señor Jesús. Versículo número 2. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y que se arrojase al mar. Para moler en aquella época el grano usaban una piedra grande, pesada. Si alguien se echaba al mar con una piedra de este tipo, se hundiría en lo más profundo y no podría salir. El castigo será tan fuerte, dice el Señor, que es mejor que hubieran hecho eso. Dice: mejor les fuera que se atasen al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Aquí vemos que el Señor va a castigar fuertemente a aquellos que hacen pecar a otros. Y cuando nosotros leemos la palabra pequeñitos, no se refiere a niños. No se refiere a pequeños de edad, se refiere a pequeños de rango, a inmaduros, como cuando se dice de menor a mayor. Es decir, de hecho algunas versiones lo traducen como estos pequeños seguidores. Lo que está hablando aquí son creyentes nuevos, inmaduros, que no están cimentados en la palabra de Dios. Porque el creyente maduro va a ejercitar su fe y va a confiar que Dios se encargará de esa situación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando el hermano me ofende, confía en Dios. Dios conoce su corazón. Dios se encargará. Yo no quiero ser un pequeñito, un hermano débil en la fe. Debes de confiar en Dios. Dios se va a encargar. Créelo. Número 2, debemos de perdonar inmediatamente. Mira lo que dice el versículo número 3. Mirad por vosotros mismos. Aquí el Señor indica que hay que estar alertas todo el tiempo, porque como leímos, en cualquier momento, ya cuando menos acuerdes, habrá habido una ofensa, una piedra, un tropiezo. Mirad por vosotros mismos si tú, hermano, el Señor está instruyendo a sus discípulos, les dice que pueden suceder problemas con otro creyente. Y a lo mejor te preguntas, bueno, me está ofendiendo. ¿Cómo sé que es mi hermano? A lo mejor hasta primo, si lejano, así como se está portando. ¿Cómo sé que es mi hermano? La realidad es que nunca lo vas a saber.
La realidad es que no podemos nosotros saber. Solo Dios lo va a saber si es un verdadero creyente. Debemos de confiar en la palabra que Él dice. Él dice que es creyente. Yo no puedo ver su corazón. El Señor quizá algún día lo saque. Pero si dice que es creyente, ¿qué puedo yo hacer? Aquí dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti. El Señor indica aquí, fíjense bien, si el hermano pecare contra ti, el Señor toma esa ofensa como válida. Quiere decir que esa ofensa se ha evaluado, no es cuestión de percepción, no es cuestión de sentimiento, se han mostrado las pruebas. Este hermano ha pecado contra mí y aquí están las pruebas palpables. No son suposiciones, no es algo que me estoy imaginando, aquí están las pruebas. Por eso Él está diciendo, si pecare contra ti, cuando te sientas ofendido, haz esto. Piensa que Dios está frente de ti, que de hecho está, y enséñale las pruebas. Señor, voy a tomar esta decisión o me siento de esta manera y estas son las pruebas. Obtén pruebas fiables, confiables. Muchas veces son percepciones, muchas veces son malos entendidos y muchas veces es de que traemos las hormonas para arriba y para abajo y a veces andamos de humor y a veces no. Esa es la realidad. Y muchas veces tenemos predisposición. Pensamos que el otro nos está viendo como un enemigo y cuando dice algo, ¡fum!, nos prendemos como cohetes el 4 de julio. Hay que analizar y detenernos. De otra manera vamos a estar haciendo un juicio injusto y eso es muy serio delante de Dios. ¿Qué se debe de hacer cuando alguien te ha ofendido? Miren la siguiente palabra, lo que dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Repréndele, tienes que ir a él. No es una opción, es una orden imperativa. Y hemos estudiado que las órdenes imperativas controlan el texto, porque son las que mandan. Dice, repréndele. El Señor está instruyendo a sus discípulos que se supone que son maduros a resolver conflictos. Ve y habla. Ellos deben de estar capacitados para ir con el ofensor y buscar una reconciliación en una manera madura, no haciendo más grande el problema, no echando pleito, sino buscando una reconciliación bíblica como estudiamos anteriormente. La plática que se tendrá no va a ser cómoda, por eso se usa la palabra repréndele. Se mostrará con la palabra de Dios la ofensa. Mire, la Biblia dice así, y así fue como tú actuaste, y tenemos las pruebas ahí. Pero se debe de hacer para proteger la unidad, la pureza de la iglesia. A veces somos, pero buenos para dar bibliazos, pero también debemos de pensar que el Señor nos llama a preservar la unidad, el amor y pensar en este tipo de cosas para buscar la reconciliación bíblica. Aquí no se dice, pero si no se arrepiente, hay que llevar 2 testigos y luego se presenta a la iglesia. Mateo lo van a leer ustedes, pero siempre el objetivo, ¿qué es? Restaurar al pecador, restaurar a ese hermano que está ofendiendo, ayudarle. Eso es lo que queremos. Y miren lo que dice. Y si se arrepiente, ¿qué tienes que hacer? Perdonarlo. Si el hermano dice, ¿sabes qué? Pues lo siento. Se debe de tomar esa palabra de sus labios. Como vimos, lo demás le corresponde a Dios. Pero es que no lo hizo de corazón. Yo no sé. Yo no sé si lo hizo de corazón o no. Ya vi pasajes donde vamos a ver el arrepentimiento. Va a ser el siguiente tema. Pero eso yo no lo sé. Si dice, ¿sabes qué? Pues lo siento. Yo tomo su palabra y delante de Dios confío que Él obrará. Tú lo que debes de hacer es lo que Dios te pide y aquel ofensor le dará cuentas a Dios. Al estudiar esta palabra, perdónale, miren todo lo que implica. Perdónale, aquí apreciamos varias cosas interesantes. Esta es una orden, no tienes opción, tienes que perdonarle. Dice aquí, perdónale. Número 2, hay que perdonarle inmediatamente.
No lo vamos a mandar a una sala de espera y a ver cómo te portas y te voy a poner a prueba. Yo no leo eso aquí. Y hablamos de primera de Juan 1:9, 2:1. No, habla de un perdón inmediato. Número 3, hay que hacerlo completamente. Completamente, totalmente como Cristo nos perdonó. Y número 4, no hay que ponerle cláusulas. Te perdono, pero sí. Aquí no hay cláusulas. Así nos perdonó el Señor Jesucristo. Perdónale y con una palabra nos dice todo esto. Número 3, hasta que llegamos al tema. Les dolió, ¿verdad? Hasta acá oí. Debemos de perdonar repetidamente. Esta es cuestión de entre hermanos, no es cuestión de inconversos. Con los inconversos tomamos precauciones, buscamos ser prudentes. Con el hermano, no. Con aquel que está en la iglesia, con el hermano, no. Hay que buscar una reconciliación. Debemos de perdonar repetidamente. Repetidamente. Versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, wow, aquí tenemos un hermanito que le está haciendo la vida imposible a otro. 7 veces al día, que este hombre no trabaja, no come, no duerme. 7 veces al día. Ante el ojo humano parece que no es creyente por ese comportamiento. Este no es hermano, es primo y lejano. Pero ¿te fijaste lo que dice aquí? Tu hermano. La Biblia dice tu hermano. Si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, ¿sabes qué? Pues lo siento. No fue mi intención. Perdóname. La realidad es que ante mis ojos, yo no sé ustedes, yo sé que ustedes son súper santos y están a otro nivel, casi en el tercer cielo. Pero ante mis ojos, este hombre no parece arrepentido. Este hombre lo está diciendo nada más de labios para afuera. 7 veces, y las 7 veces, I'm sorry, no fue mi intención. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Dejar de tratarlo como hermano? ¿Sacarle la vuelta? Lo que pide el Señor que hagamos es simplemente imposible humanamente hablando. ¿Cómo termina este versículo? Si lo haces 7 veces al día y 7 veces al día te dice lo siento, ¿qué debes de hacer? Perdónale. Tú eres el maduro, no él. Él es un débil en la fe, como dice Romanos. Perdónale. ¿Qué? ¿Perdónale? Pero no creo que se haya arrepentido este cuate. Ni siquiera creo que es creyente honestamente dentro de mí. ¿Pero qué me pide el Señor que debo de hacer? Perdonarle. Perdonarle repetidamente e ilimitadamente. Aquí entran otras cosas a considerar. ¿Tú crees que es coincidencia esa ofensa repetida? ¿Tú crees que es coincidencia después de haber estudiado la soberanía de Dios, la providencia de Dios, la santificación progresiva y todos esos temas doctrinales? ¿Tú crees que es coincidencia? Definitivamente no. Definitivamente no. Ese hermanito difícil es un instrumento de gracia de parte de Dios porque te está mostrando algo en lo que tú tienes que trabajar. Está sacando el carácter de Cristo Jesús en ti. Y una de las cosas que el Señor está haciendo es ejercitando tu fe, haciendo que crezcas en fe. Y esa es la cuarta cosa. Debes de perdonar en fe. En fe. ¿Ya se fijaron lo que dice el versículo 5? Desafortunadamente tenemos
bueno, no desafortunadamente, pero muchas veces recomiendan leer la Biblia sin capítulos y versículos, porque a veces perdemos la hilación de los temas y muchos usan a partir del versículo 5 como si fuera otro tema, pero no vemos que haya un cambio. El tema sigue y miren la respuesta de los apóstoles. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Esto está difícil. Perdonar humanamente de esta manera no es fácil. Señor, ayúdame. Se requiere ayuda divina. Como ofendido, debo de ejercitar mi fe. Dios te fortalecerá para poder perdonar. Créelo. Aumentanos la fe. Dios te fortalecerá. Y Él es el que se va a encargar del pecador, créelo. El Señor se va a encargar. Por esa razón los discípulos solicitaron que el Señor les aumentara la fe, porque la realidad es que esto no es fácil humanamente hablando. Y creo que todos hemos sido ofendidos de muchas maneras. Todos hemos evaluado circunstancias donde nos sentimos ofendidos. Y a veces es difícil perdonar. A veces es difícil perdonar. ¿Cuánto debes de perdonar a tu hermano? Las veces necesarias. Las veces necesarias para que muestres el carácter del Señor Jesucristo. Las veces necesarias para que te deshagas de tu orgullo. Hay que ser honestos. Debemos de deshacernos de nuestro orgullo. Las veces necesarias para que veas al ofensor con compasión, no con los ojos humanos, sino con los ojos de Cristo Jesús, compasión. Esa persona necesita ponerse a cuentas con Dios. Algo no está bien en su vida. ¿Qué hacer cuando estás sin perdonar? Recuérdate que el Señor Jesús te pide perdonar ilimitadamente, sin restricciones, y es para tu bien. Dile al ofensor recurrente las siguientes palabras: te iba a tratar como me trataste, pero me acordé que todavía te quedan otras 489 oportunidades de ofenderme. Tómalo con gracia, que se te resbale. Piensa en el Señor. La relación con Cristo Jesús es más importante que esa ofensa que te hace. Ya esa persona con el Señor, pero tú estarás con bien. Todavía tiene 489. Y hay hermanos que sí son capaces de acabárselas, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, en verdad, que el Señor nos ayude a analizarnos, que nos ayude a no ser una carga, y que podamos reflejar el carácter de Cristo Jesús. ¿Listos para la aplicación? ¿Preguntas de aplicación? ¿Qué vas a hacer la próxima vez que alguien te ofenda varias veces y te diga, lo siento? Si te dice I'm sorry, dile, no hablo inglés. No hablo inglés, así es de que... No, no es cierto. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que alguien te ofenda varias veces y te diga lo siento? Perdónalo. Perdónalo como Cristo te ha perdonado a ti. ¿Por qué crees que Dios pone personas que te ofenden cerca de ti? ¿Por qué será? ¿Qué es lo que el Señor te está enseñando? ¿Qué está desarrollando en ti? ¿Qué está trabajando? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. No es coincidencia. Y para terminar, te tengo un challenge. Te tengo un reto. Ay, sí, no, por eso te lo dije en español también. Te tengo un reto. Ya llevamos 2 clases y tengo material para una clase más. No sé si vamos a seguir con el perdón. La semana que entra estará Santiago Armel con nosotros de Cali, Colombia, hablando sobre la familia. Va a orar a ver qué el Señor nos muestra. Pero tengo un reto para ti. A ver si te gustaría tomarlo.
Te reto a que seas un José y restaures esa relación con ese familiar y que hagas lo que vimos al inicio. Que vayas con ese hermano, ese familiar y no nada más perdones, sino que le des un bien a él como lo hizo José. O te reto que seas un Pablo quien restauró su relación con Juan Marcos y volvieron a trabajar juntos en el ministerio. Ve y busca a ese hermano y restaura esa relación y trabajen nuevamente en el ministerio. O te reto que reflejes al Señor Jesús con ese hermano que se ha alejado de ti y le des lo que tú crees que no merece. Misericordia. Trátalo bien. Dale algo. Muestra lo que Cristo Jesús mostró con nosotros. Ahí está el reto. La recompensa no vendrá de mí, obviamente, pero seguramente vendrá del Señor. Que el Señor nos ayude. Bueno, pues, híjole, ¿me pongo armadura o así recibo las preguntas? Preguntas. Este es su tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario?